Oye, les habla el profesor Giovanni y estaré acompañándolos con el tema de traslación, reflexión y rotación de figuras. Vamos a empezar con el tema de la traslación. ¿Qué es la traslación? La traslación es un desplazamiento que se realiza sobre una figura a lo largo de una línea recta con distancia y direcciones definidas. Vamos a ver un ejemplo de qué es esto. Entonces acá tenemos una figura que es un cuadrilátero de color morado y la puedo trasladar hacia este lado. Como se dan cuenta, este punto A se trasladó a este punto A'. Finalmente le colocamos una comita en la parte de arriba para que quede A'. Este B, punto B, se traslada a este punto B' o B', y lo hace en línea recta. Igual sucede con el punto C al C' y D al D'. Se le llama así D' es porque son idénticas, parecen hermanas, pero no lo son completamente, sino que están ubicadas en otro punto y se les coloca una comita que nos indica que es prima. Entonces, bajo este criterio, vamos a analizar la siguiente figura. Entonces, aquí la he trasladado. Se ha deformado los puntos, cada uno de los puntos se conservan de la misma manera, equidistantes del C al B, CB es igual al C' al B', el D' a la A' es igual del D a la A. Entonces, de esta manera podemos decir que lo hemos trasladado. Aquí tenemos la figura, esa misma figura es esta, pero entonces ya ha sido trasladada hacia arriba. Aquí ha sido trasladada hacia arriba, diagonal a la derecha. La hemos movido. No ha ocurrido absolutamente ninguna modificación, ningún cambio en la figura, solamente se ha trasladado. Es decir, ocupa otro lugar, otro espacio. Hasta ahí lo llamamos como movimiento de traslación. Para entender un poquitico el movimiento de traslación, veamos un poquitico también sobre qué es el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es un movimiento que se realiza sobre una figura teniendo en cuenta su centro de rotación y un ángulo de giro. Entonces, este centro, acá podemos ver que existe un centro, pero yo puedo cambiar el centro de rotación. ¿Cómo lo puedo cambiar? Mire, ese centro que está aquí lo podemos cambiar de la siguiente manera. Lo puedo colocar en este punto llamado B. Entonces, si ustedes se dan cuenta, van a observar cómo esa figura va a girar. Ok, perdónenme un segundo, pero me equivoqué aquí en el giro, la solté. Si se dan cuenta, está girando, está rotando la figura de tal manera que se ubicó a este punto. A eso le vamos a llamar rotación. Se debe tener en cuenta su centro de rotación y el ángulo de giro. Entonces, yo puedo hacer esta misma figura, la voy a hacer por aquí para que ustedes entiendan de otra manera. Este punto de rotación lo puedo cambiar a este lugar y miren lo que puedo hacer. Aquí está rotando. ¿De acuerdo? El punto de rotación puede quedar también en su centro. Vamos a imaginar que ese es el centro. Entonces, debemos tener en cuenta que se gira, mira, lo que está haciendo es rotar. ¿La figura se modifica? No. ¿Se transforma? No. Lo único que hace es el movimiento que hace la figura. A ese movimiento le vamos a llamar movimiento de rotación. Entonces, ahí como está esta figura, yo la puedo trasladar. ¿Qué es trasladarla? Moverla de un lugar a otro sin girarla. Pero esta figura la puedo rotar, la puedo mover, trasladar y además la puedo rotar. Entonces, aquí acabo de hacer, de aquí hasta acá, ha sido rotada y trasladada. Perdónenme un segundo, yo termino la idea y con mucho gusto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya tenemos dos movimientos, el de traslación y el de rotación. Vamos a ver por último el movimiento, un movimiento que es llamado el movimiento de reflexión. Es cuando se invierte la posición de la figura con respecto a una recta llamada eje de reflexión. Aquí tenemos en esta línea roja un eje que es el eje de reflexión. Entonces la distancia que hay del punto C al eje de reflexión es el mismo punto, la misma distancia que hay del punto C' al eje de reflexión. Igual sucede con cada uno de los puntos A, B, D. B', A', D', tienen la misma distancia. Si yo me mido esa distancia que hay
desde el punto D hasta el punto de reflexión. Aquí pasó algo raro. Si yo mido la distancia que hay de aquí hasta acá, es la misma que hay desde aquí hasta el punto D'. Y así sucede con cada uno de ellos. Si ustedes son bastante analizadores, se van a dar cuenta del movimiento. Entonces voy a ponerlo por aquí para que ustedes vean cómo se hace este movimiento. Lo que yo hago es... Profe, nos volvemos a conectar, falta un minuto. Sí. Entonces, les estaba explicando sobre el movimiento de reflexión. Aquí podemos ver un ejemplo de movimiento de reflexión. Entonces, observemos la figura que tenemos aquí que estoy señalando y miren el movimiento que está haciendo la figura, que va a hacer la figura de tal manera que se voltea, ¿cierto? A esto lo llamamos movimiento de reflexión. Tengamos mucho cuidado que cada una tiene su propio movimiento y se hace de una manera bastante interesante. Vamos a hacer un ejercicio acá para que ustedes observen cómo se hacen esos movimientos. Vamos a imaginar que esta es la figura inicial y estos son los movimientos que he realizado. Entonces he tenido 3 movimientos diferentes de tal manera que ustedes puedan observarlo. Entonces, este movimiento azul, este movimiento verde con respecto al azul, ¿qué ha sucedido? ¿Alguien me puede decir? Es un movimiento de... Que se ha trasladado esa figura. Ok, entonces, ¿cómo se llama ese movimiento cuando se ha trasladado? Traslación. Muy bien. Movimiento de traslación, profe. Y el movimiento que está aquí en color rojo, esa figura... Rotación. Es rotación, profe. Perfecto, rotación. Y el movimiento que aparece aquí de esta figura naranja. Reflexión. Es reflexión, profe. Perfecto. Les voy a subir el nivel. Les voy a subir el nivel. Vamos a hacerlo en orden que estamos hablando demasiado fuerte. Acá tengo 3 movimientos. Esta es la figura inicial. Lo que ustedes consideren que puede hacer esto, no sé. Tiene 2 orejas, puede ser una carita. Pero le he colocado aquí algo como una seña para que ustedes tengan en cuenta como un punto de ubicación. Entonces, si ven esta señita que está acá, entonces vamos a imaginar qué ha sucedido con esta figura. Yo profe Luisa Fernanda Rojas. Luisa Fernanda Rojas, cuéntanos. Profe, en una que la figura se ha trasladado. En esta, en la primera, hablemos de la primera. Bueno, en la primera se ha reflexionado, profe. Existe un movimiento de reflexión, muy bien. En el segundo Sí. se ha rotado, profe. Muy bien. Y en el tercero se ha trasladado. Excelente, muy buena apreciación.